Hola a todos, bienvenidos a este primer episodio de Naturalmente IA. Ya seas un novato en el tema o todo un experto, aquí acercamos la inteligencia artificial a todos, ofreciendo una visión clara, accesible y relevante para cada uno de vosotros. Somos Alejandra Vaca y María Chizikova, profesionales y entusiastas de inteligencia artificial, y en este primer episodio queremos presentarnos y compartir con vosotros quiénes somos para que podáis entender mejor la motivación y los valores fundamentales de este podcast. Nos vamos a hacer una entrevista. Hola Alejandro. Hola María, ¿qué tal? Encantadísima de empezar por fin este proyecto porque lo teníamos en mente desde hace ya y por fin pues estamos aquí grabando, no sin problemas, pero estamos aquí. Los que trabajamos en informática sabemos que siempre hay problemas de algún tipo, ¿sabes? Sí. Bueno, pues la idea de este primer episodio era entrevistarnos uno a otro y si quieres empiezo yo lanzándote la pregunta de cómo empezaste en esto de la IA. Yo sé que estudiaste administración de empresa, ¿no? Business Administration. ¿Y en qué momento te interesaste por el campo de la IA? Bueno, pues la verdad es que como la mayoría de buenas historias, todo esto empieza por una borrachera. Todo esto empieza porque me visita un amigo que es doctor en economía. Me visita cuando yo estoy haciendo el Erasmus en Eindhoven, en Holanda. Y bueno, yo allí pues le comento que me estaba gustando mucho el tema de la estadística y tal, que era un poco la parte que yo estaba disfrutando más de todo aquello. Y con una botella de vino de por medio, muy malo, por cierto, porque en pocos sitios se bebe vino como en España, pero era lo que había, vino con casera de allí. Pues con una botella de vino en medio y muchísimos folios, empezó el hombre a contarme todo esto de en qué consistía, ¿no? Esto de la inteligencia artificial, la programación orientada al análisis de datos. Y bueno, pues me dijo que yo tenía que aprender a programar en R, así que lo primero que hice cuando volví a España fue empezar a hacer cursos de R por mi cuenta. El primero que hice fue de la Universidad Autónoma de México y a partir de ese momento pues cada vez me fue interesando más, ¿no? Luego esto es un poco porque me gusta enmarcar ese inicio de dónde cambia mi carrera en este momento en concreto, pero bueno, ya te imaginas, María, que estas cosas no pasan tampoco de la noche a la mañana, ¿no? Claro. Pues tú poquito a poco vas metiendo el pie en esto, cuando te quieres dar cuenta quieres pasar más tiempo programando del que quieres pasar estudiando contabilidad, por lo que sea. Y entonces luego pues me metí a hacer el trabajo de fin de grado en estos temas, aprendí Python y hice un trader bot automático con criptomonedas, ¿no? Y fue ahí un poco en el momento en el que yo decido empezar a dedicarme a esto. Con muchos problemas al principio porque, claro, yo intentaba pues meterme en empresas donde me pudieran dar esta formación o donde me pudieran pagar un máster o algo de esto, pero las empresas, por el tipo de perfil que yo tenía, pues no confiaban en mí, ¿no? Entonces me costó mucho y tuve que derribar muchos muros para poder pasar del mundo de la empresa al mundo más del análisis de datos, ¿no? De la inteligencia artificial. Sí, a veces es difícil esta transición, ¿no? De un mundo a otro, a pesar de que la inteligencia artificial sea un campo multidisciplinar. Es un poco por ahí te iba yo también a preguntar, ¿no? Me gusta que lo hayas traído a colación porque yo te quería preguntar, también tú eres una persona que vienes más del área de la lingüística y tal, tu perfil la verdad es que es muy interesante porque también eres un rara avis de estos que habitan en el mundo de la IA y pasaste eso de estudiar lingüística a acabar convirtiéndote en experta en inteligencia artificial. Entonces, bueno, me gustaría que me contaras también un poco sobre cómo ha sido esta progresión o qué decisiones fueron marcando tu vida profesional en esos últimos años. Pues yo puedo comparar mi entrada en el mundo de la IA como cuando uno se mete en el mar y el mar todavía está muy fresquito, o sea, el agua está muy fresco y tú pues vas primero metiendo el pie, luego pues te metes un poco más, cuando el agua te llega por encima de la rodilla hasta dudas un poco si te quieres meter o no, y luego pues terminas ya a meterte entero y allí a disfrutar de las olas y te acostumbras un poco al entorno, a la temperatura del agua y eso. Pues a mí fue eso casi exactamente lo que me pasó, un poco así, una comparación bastante poética. En cuanto a las decisiones que me marcaron en este camino, pues la primera fue claramente querer explorar esta intersección entre las ciencias de la computación y lo que es la lingüística y las humanidades, porque yo estudié filología hispánica en la Universidad de Jaén.
Y en tercero de carrera tuvimos una asignatura que se llamaba Lingüística Aplicada, que dentro tenía un tema que era lingüística computacional. Y pues nos explicaban estos temas de cómo puede ser esta unión entre la lingüística y la computación. Luego me di cuenta de que no tenía nada que ver con lo que es el procesamiento del lenguaje natural y el estado de arte actual de esta disciplina, pero me resultó muy interesante y me llamó mucho la atención y por eso decidí explorar un poco más este campo. Y esto fue la primera decisión que me marcó, pero muchísimo. La segunda decisión fue empezar a programar en Python, evidentemente. Yo no empecé por R, menos mal que yo ya de primeras elegí bien y cogí pues este lenguaje de programación que es como lo más que se usa en inteligencia artificial. Y me di cuenta, bueno, en principio no quería meterme. Esto cuando metes el pie en el mar y dices, uy, está fresquita el agua, que a lo mejor me lo pienso. Y yo pues era muy reticente. Yo no quería empezar a programar porque pues me decía este síndrome de impostora de yo qué voy a hacer programando si no hay nadie enseñando de eso en la carrera, si esto va a ser un camino autodidacta y bueno, en verdad podré aprender de un curso online. Pero bueno, tuve la suerte de que tenía un entorno pues muy favorable, que me apoyaba mucho, me apoyaba mi pareja en esto, que también estaba empezando a programar en Python, así que coincidió con que empecé a programar en Python y esto me abrió un mundo nuevo totalmente. Y ya de allí, pues aprendiendo poco a poco, conociendo más gente cada día, la tercera decisión que en este inicio de la carrera pues me marcó mucho fue la decisión de meterme de lleno en el mundo de la IA. Porque claro, cuando el agua del mar te llega hasta la rodilla, te lo piensas aún más si te quieras meter o no. Y a mí me pasó exactamente eso, al tener una base de programación más o menos y darme cuenta de la cantidad de cosas chulas y complejas que se puede hacer dominando esta herramienta, dominando Python como lenguaje de programación, pues allí yo ya digo, bueno, a ver qué hago. Porque estaba estudiando una carrera de humanidades, estudiaba literatura, lingüística, más de literatura siquiera que de lingüística, y no sabía si me quería meter en lo que es la inteligencia artificial o quedarme en humanidades digitales, que parecía como un poco más cercano a lo que estaba aprendiendo yo. Y al final pues decidí que me tengo que descargar un manual de O'Reilly y empezar a leer qué es una red neuronal, qué es una red neuronal recurrente. Me acuerdo de estar llorando porque pensaba que era yo tonta de estar leyendo un mismo párrafo 3 veces y no enterarme de lo que significan todas estas palabras juntas. Daba cabezazos contra la mesa, pero al final pues yo creo que ha salido algo muy bonito. Sigo hasta el día de hoy combatiendo este síndrome de impostora de que voy a poder contribuir yo al mundo de algoritmos, pero voy mucho mejor, creo. O sea, ya te has quitado un poquito esa sensación, ¿no? De que estás aquí un poco como de paso. Sí, la verdad es que ya llevo bastante tiempo para no sentirme así de mal, ¿sabes? Yo soy de los que piensa de todas formas que eso, a los que venimos un poco de otro campo, ¿sabes? Porque el que viene de una ingeniería, especialmente de ingeniería informática o de matemáticas, es como que se ha preparado toda la vida para eso, ¿no? Pero esto no es verdad. Entonces está en el sitio que se supone que debería estar. Sí, esto no es verdad. De hecho, yo creo que deberíamos dedicarle un episodio a esto, ¿no? Porque ahora mismo la inteligencia artificial es un campo como que muy dominado por ingenieros informáticos, ¿no? Están allí como unos flipados que dicen, bueno, esto es informática, estamos programando todos, entonces yo al ser informático pues sé más que otros, pero la inteligencia artificial no es ingeniería informática, que tú tienes que traer conocimiento de otros campos, ¿no? Totalmente, y eso es también lo bonito. Pero vamos, yo brindo contigo por mantener ese síndrome del impostor, si eso es lo que nos hace estar siempre innovando, esforzándonos más que la media e intentando ser cada día una versión mejor de nosotros mismos, ¿no? Que también yo creo que es a lo que nos empuja ese síndrome del impostor, esa sensación de que estamos en un lugar que no es nuestra casa, ¿no? Entonces vamos a ver si con el tiempo vamos haciendo que cada vez sea más un hogar esto para nosotros, pero creo que ya estamos en el buen camino, María. Claro. Bueno, yo te quería preguntar, sé que hace unos meses embarcaste en una nueva aventura, ¿no? Cambiaste un poco de rumbo porque estabas trabajando en el Instituto de Ingeniería del Conocimiento, pero luego te fuiste para fundar Lenguaje Natural AI.
¿Podrías contar un poco cuáles son objetivos fundamentales de este proyecto? Bueno, pues sí, te cuento. La verdad es que siempre había estado en mi cabeza emprender. También supongo que por aprovechar un poco todo lo que aprendí en ADE, pero no solo por eso, ¿no? Sino porque al final, si uno quiere tener un impacto real en el mundo, tiene que tener poder de decisión, tiene que tener capacidad de decisión. Además, esto tiene también mucho que ver con que yo precisamente porque soy muy proactivo, porque tiendo a dar un poco más de lo que se me pide, y porque eso al final, pues a la larga me acaba haciendo destacar de algún modo. Siempre he tenido ciertos problemas con las figuras del jefe autoritario, ¿no? No lo he podido evitar. Tener una autoridad por encima siempre me ha supuesto, aparte de las restricciones que se me imponen al final en mis propias labores, en mi propio trabajo y en mi crecimiento personal y profesional, pues hay un tema ahí de que normalmente se despiertan malos sentimientos. Y cuando no eres encima, pues eso, el mítico perfil del ingeniero informático y matemático, que se juntan malas sangres de otras índoles, pues se pueden acabar dando relaciones ciertamente tóxicas, ¿no? Y es por eso que yo tenía claro desde hace mucho tiempo que mi camino estaría en el emprendimiento, donde podría moldear el entorno que yo busco para hacer proyectos, para hacer productos de inteligencia artificial un poquito a mi manera y poder plasmar también así la visión que yo tengo de este campo en el mundo. Me gusta pensar que no solamente soy un ingeniero, que no es que sea ningún tipo de filósofo, pero sí que le doy muchas vueltas a las cosas. Me planteo mucho en cómo pueden impactar este tipo de tecnologías en el mundo. Soy una persona profundamente preocupada por muchas de las aplicaciones que están surgiendo de estas nuevas tecnologías y precisamente yo lo que pienso es que estas tecnologías deberían servir para beneficiar más a los humanos. Y cuando digo a los humanos me refiero a las personas. A las empresas no hace falta beneficiarlas más, porque en general ya son quienes tienen mayores beneficios de la sociedad. No hace falta que nadie piense en ellos, ¿no? Porque aparte de ser seres sin alma, porque siendo personas son personas jurídicas, no físicas, pues lo cierto es que realmente pues ya tienen esa protección económica que se les presupone, ¿no? Mientras que muchas veces los individuos, las personas, el ciudadano de a pie, pues sí que necesita que haya algún ente, alguna institución, algo que piense un poquito más en ellos. Y cuando yo fundo lenguajenatural.ai, lo hago con todo esto en mente, lo hago con el objetivo de que la inteligencia artificial tenga un impacto social positivo y ese es mi lema, eso es lo que me levanta todos los días por la mañana. Todos los días me pregunto qué voy a hacer hoy para diseñar estrategias en las que la IA pueda aportar a las personas y eso es un poco el principal objetivo de este proyecto. Por supuesto, este es el objetivo más a nivel ideología, estrategia y planificación. Luego hay un objetivo que tiene que ir de la mano con este, que es el de sobrevivir económicamente, ¿no? Que es el objetivo que persigue cualquier startup. Además, es muy irónico porque yo cada día que me subo en el ascensor aparece por allí una noticia, porque aparecen noticias en el ascensor, ¿no? Como si uno ya no se amargara suficiente por Twitter, le recuerdan a uno todos los días al salir de casa cuántas cosas malas ocurren. Y siempre hay una noticia muy recurrente que es 9 de cada 10 emprendedores tienen que cerrar la empresa a los 3 años y tal. Y bueno, pues yo busco ser de ese 10%. Mucho me parece, 3 años, ¿eh? Mucho Es me mucho parece. tiempo ya, sí, o sea, por eso. Pero mi objetivo al final es que la empresa sobreviva y que sea sostenible. Que sea sostenible implica que sea rentable, pero siempre con un impacto social positivo y ayudando en la vida de las personas. Claro, porque se habla mucho ahora mismo de eso de democratizar la inteligencia artificial, pero yo creo que es un término que se usa mal en la mayoría de los casos, porque democratizar no implica que todo el mundo tenga acceso a la inteligencia artificial, sino que la democracia es cuando todo el mundo participa en la gobernanza, ¿no? Entonces, no es solo que tienes que generar allí productos que puedan estar al alcance de todo el mundo, sino que tienes que hacer de alguna forma que pues
los valores de la sociedad de hoy en día pues se vean reflejados en estos productos y que todo el mundo pues pueda, no solo pueda utilizar algunos productos, sino productos que tengan este impacto positivo del que hablas tú. Sí, o sea, es verdad que ahí nos metemos en un tema un poco moral, porque al final los principios que rigen una sociedad no dejan de ser algo arbitrario, o sea, no son algo estático, ni estable, ni empírico, pero sí que al final, pues oye, la mayoría de las personas nos ponemos de acuerdo en que hay ciertas cosas que son positivas para la mayoría y ciertas cosas que son negativas para la mayoría. Desde luego creo que todas las personas podríamos estar de acuerdo en que tener sistemas de generación de vídeos porno sobre imágenes que tú le pasas, que pueden ser de conocidos o tal, pues estamos todos de acuerdo, yo creo, o casi todos, en que eso no es positivo para la psicología, ¿no? de la mayoría. Y de hecho, bueno, pues cada vez hay más estudios que defienden que empecemos a intervenir este tipo de cosas. Sin embargo, hay otras aplicaciones de la inteligencia artificial, por ejemplo, que te ayuden a gestionar tu propio tiempo, que te ayuden a estudiar idiomas, que te ayuden a conocerte mejor a ti mismo, que son cosas que utilizando unas tecnologías muy parecidas nos pueden ayudar realmente a ser mejores, ¿no? Y a estar mejor. Entonces es un poco por ahí por donde lo queremos llevar. Pues es un rumbo desde luego muy interesante y vamos, que yo soy la primera, pero bueno, la segunda, después de tu pareja, que te desea suerte y con este emprendimiento y que pues consigas todas las metas. Y aquí desde el podcast yo creo que estamos aquí aportando a esta vertiente positiva del desarrollo de la inteligencia artificial. Muchas gracias, María. Y sí, yo creo que el podcast también persigue eso, ¿no? Un poco poner en manos de la gente el conocimiento de estas cosas. Hablas de rumbo. A mí me gustaría preguntarte por tu rumbo, y es que hace pocos meses tomaste una decisión muy importante, muy difícil, que fue dejar el doctorado para embarcarte en la empresa privada, ¿no? Esto tuvo que ser muy difícil porque tú habías peleado mucho para poder empezar ese doctorado y de repente, bueno, lo dejas, empiezas en la empresa privada. A mí me gustaría saber un poco qué fue lo que te llevó a tomar esta decisión y cómo te has estado sintiendo, ¿no? En estos primeros pasos en el mundo privado. Sabía que me lo ibas a preguntar y esto va a ser la primera vez que lo cuento así públicamente porque, como bien dices, ha sido un asunto así un poco sensible que me ha afectado bastante en este momento de transición de un campo a otro, porque hace un año empecé el doctorado en informática y fue en mayo cuando me fui de la universidad, después de llevar, no sé si 6 meses con el doctorado. Si nos vamos un poco al origen de esta decisión de empezar el doctorado, fue porque estudiando ya todavía la carrera, el grado en filología, ya me di cuenta de que aprender era una cosa de las que más me gustan. O sea, que yo como que aprender e investigar, yo disfrutaba, pero en serio que disfrutaba haciendo los trabajos que nos mandaban allí, ya sea de literatura, de lingüística o de lo que sea. Me decía mi compañera de piso que yo era una friki, me preguntaba si en serio esto era lo que me gusta, y yo digo, sí, lo que me gusta es el proceso de buscar allí una respuesta a una pregunta que a lo mejor te has planteado tú solo. O sea, que esto lo de un poco de pajas mentales, pues me molaba siempre. Y por ello tuve el sueño de hacer un doctorado y encima en informática, que tú dices, bueno, una lingüista que de repente entra en un programa de informático, que tampoco es tan fácil, que tienes que hacer un máster que te dé acceso a este doctorado, y yo lo conseguí y tuve el sueño de hacer el doctorado porque yo pensaba que esto iba a ser un frenesí de aprendizaje, de proyectos súper chulos, que me enseñan más cosas, porque yo empecé en esto de inteligencia artificial de forma así un poco autodidacta. Sí que es verdad que luego entré en un grupo de investigación que allí sí que tenía la posibilidad de aprender de todo el mundo que me rodeaba, que era gente increíble, que me aportaba mucho, y por eso decidí empezar el doctorado en este mismo grupo de investigación. Pero la realidad me ha resultado ser bastante distinta, porque no ha cambiado nada.
respecto a los 2 años anteriores que llevaba yo colaborando con este grupo. O sea, es como que me matriculé en el doctorado, pero como que firmé un papel y ya está, y me olvidé, porque mi trabajo era igual que durante los años del máster, porque yo compaginaba el máster con el trabajo en el grupo de investigación. ¿Hacíamos cosas chulas? Sí, pero era un trabajo bastante solitario y aparte aprendía de lo que mis amigos me contaban pues en el café, y mis compañeros contaban de sus temas y de lo que encontraba yo en internet. Tampoco dábamos clase porque el doctorado no es una enseñanza ya tan reglada como puede ser el grado o el máster. En doctorado, al menos aquí en España, puedes tener algún cursillo, alguna cosita, pero no vas a clase a diario para que te enseñen cosas. Te buscas tú la vida y a lo mejor pues tu tutor te ayuda, algunos tutores ayudan más, algunos menos, pero que yo además tenía un tema que no estaba tan bien definido. Lo dejamos así un poco abierto, un poco abstracto, con el fin de ir buscando allí esta cosa que a mí me interesaría llevar a cabo, este proyecto final tan bonito que sería al final mi tesis. Y después de 6 años de trabajo, yo seguía sin saber muy bien a dónde iba. Entonces tenía un tema muy amplio, pero que se quedaba allí siendo igual de amplio como cuando empecé. Y estos 6 meses como que me sentía muy estancada y esto no me terminó de convencer. Y claro, toda esta película que estoy contando, ¿a qué suena? Suena a un burnout, pero vamos, de manual. Que esta chica se ha quemado un poco y necesita un fin de semana allí en la sierra, ¿no? Y aquí llegamos a un tema que es otro asunto muy importante, que es que mi sueldo de investigadora no me daba para irme este fin de la sierra. Porque yo me pago mi alquiler y eso, y el sueldo de investigadora pues no da para hacer este viajecito para liberarte del burnout. Y esto yo, claro, yo lo sabía evidentemente desde el principio, sabía qué sueldo iba a tener en el momento de firmar el contrato. Cuando iba a hacer la tesis estaba preparada, ¿no?, a cobrar este dinero, pero a cambio de estar aprendiendo un montón. Pero al final como que ni una cosa ni la otra, y pues me di cuenta de que para mí el doctorado en este momento de mi vida no estaba valiendo la pena. Seguramente este no es mi momento de hacer una tesis, que yo sí que quiero investigar, si quiero ser doctora en informática o en inteligencia artificial algún día, simplemente que este momento de la vida, por muchas razones, no es mi momento para hacer una tesis doctoral. Que yo no quiero seguir trabajando 3 años a este mismo ritmo, aprendiendo esta misma cantidad de cosas para que luego me den el título. Yo si quiero el título de doctora es por realizar un proyecto que a mí me mole y en el que yo esté trabajando mucho y aprendiendo mucho. Así que lo dejé. Qué bueno. La verdad es que vaya mix de emociones, ¿no? O sea, esto Sí. tuvo que ser todo un cóctel emocional para ti, pero creo que eres muy valiente, ¿no? Porque hay que ser valiente a veces también para reconocer cuando el camino que ha tomado uno no le está dando lo que buscaba de su vida en ese momento, cuando no encaja con tus necesidades actuales, y para ser capaz de dejarlo de lado, ¿no? Muchas veces nos quedamos en los sitios solamente porque ya hemos tomado esa decisión. Yo creo que es muy valiente por tu parte decir, oye, mira, esto ahora no es para mí, por las circunstancias, por lo que me está aportando ahora mismo a día de hoy este proyecto del doctorado, pues no me nutre. Es mejor buscar otras alternativas y buscar, oye, pues ámbitos donde uno se sienta más cómodo, ¿no? Claro, aquí es que muchas veces, sobre todo en lo relativo a los estudios, ¿no?, a la universidad, hablamos muchas veces de un fallo. Que tú no has aprobado una asignatura, has fallado. Que has empezado una carrera y no te gusta, esto es un fallo tuyo, porque tú has tomado esta decisión y al final si no te gusta, pues problema tuyo, ¿no? Y se habla de este fallo de si lo quieres dejar, has fallado. Y es como que te tachan siempre de haberlo hecho mal, pero al final una decisión de dejar el doctorado es la misma decisión que empezarlo. Es el mismo acto, ¿no?, de decidir qué quieres hacer. Es la misma decisión de estar haciendo tu camino, ¿no?
Entonces, pues yo en principio sí que lo veía como un problema, yo lloré mucho durante esta etapa, tenía un montón de nervios, pero menos mal que en mi entorno nadie me juzgaba, nadie me decía, bueno, ¿y dónde está tu doctorado? Tú, que estabas tan animada y ahora no. Esto nadie me lo dijo, y menos mal, porque si no, pues le pegaba una hostia y ya está. ¿Qué lo vamos a hacer? Sí, es mi vida. Habría ganado, sí, la verdad, o sea... Claro. Sí, es tu vida y, oye, son tus decisiones. Eres tú quien tiene que cargar todos los días con tus decisiones a cuestas, con todo lo que eso implica. Y, oye, esto es para los valientes. No hay que perder tiempo en un lugar donde ya no eres feliz, ¿no? O sea, Claro. y menos una persona muy capaz como tú que puede moverse perfectamente a otro área, a otro ámbito, como lo has hecho, a la empresa privada, y ser feliz allí y aprender todo lo que quizás te hubiera gustado aprender en el doctorado, ¿no? También te digo que a los que venimos un poco de fuera de este mundillo, creo que se nos vende bastante... O sea, lo que ocurre con el doctorado es que quien se lo ha sacado normalmente ha sacrificado algunos de los mejores años de su vida solamente para tener un título, ¿no? Para tener un diploma que diga yo sé esto y tal, ¿no? Entonces existe ahí una pequeña discriminación hacia los que somos parte de este campo, pero no tenemos ese doctorado, ¿no? Al final esa gente quiere que tú también dejes de hacer cosas los fines de semana y dejes otras cosas de lado para estar sacándote el diploma o el título, cuando en realidad muchas de las cosas que aprenderías en un doctorado las puedes aprender perfectamente en el mundo laboral, si tienes suerte con los proyectos que te tocan y demás, ¿no? Yo creo que es un poco hasta raro que te den como un título de doctor por haber estado 4 años trabajando. O sea, al final, ser investigador es una profesión. ¿Por qué no te dan título por pasar 4 años, yo qué sé, siendo soldador y no te dan el título de doctor o yo qué sé, de maestro soldador? ¿Sabes? Que yo, por eso digo que me resultaba raro que en el momento en el que yo empecé el doctorado no cambió nada con respecto a lo que estaba haciendo con anterioridad a firmar este papel de que empiezo el doctorado, pero aún así, sin haberse dado el cambio y sin estar haciendo algo extraordinariamente así, ¿sabes?, superior a lo que son los mortales, aún así, siguiendo trabajando así 3 años, pues conseguiría el título de doctor. Es verdad que, hombre, hay una sutileza ahí y es que es verdad que tienes que lograr publicar algo, ¿no? O sea, que solamente con el tiempo Sí. que pasas ahí pues no te valdría. Pero es verdad, yo esto lo veía, pues al final en mi anterior trabajo dedicaba muchas horas a investigación. Publiqué el paper de Rigoberta, que fue el mejor modelo de lenguaje en español en su momento, y eso fueron muchísimas horas de investigación. Probablemente algo como lo que yo publiqué, contando más detalles que a mí no me dejaban contar porque formaba parte al final de la investigación de una empresa privada, pues probablemente valdría como tesis doctoral, ¿no? Para mucha gente. Y luego esos Claro. siguientes 2 años, hasta que no me dejaron lucirme más y no me dejaron publicar más cosas, no vaya a ser que se me viera desde fuera, pues publiqué muchísimos papers y trabajos que podrían haber servido, ¿no?, para convalidarlo. Pero al final esto es lo que tiene un poco la enseñanza reglada. Lo podrías hacer porque ahora, sobre todo en inteligencia artificial, muchas tesis que se sacan son las llamadas tesis por compendio, que tú acreditas haber Sí. publicado unos artículos, no sé el número de artículos que tienes que tener para acceder a eso, pero si acreditas haber publicado no sé cuántos JCRs, que es un índice de calidad de la revista en la que publicas, te pueden convalidar esto. No todas las universidades lo hacen, no todos los programas de doctorado lo hacen, pero hay muchos que sí te hacen la llamada tesis por compendio, que no tienes que pasar total. ni los 3 años en un grupo de investigación. Sí, un poco a lo que ibas más a ese concepto de que da igual si tienes el pin o la chapita o no, que al final lo que importa es el camino que uno hace y las flores que vas recogiendo por en medio, ¿no? Si tú vas recolectando a lo largo de tu trayectoria profesional, da igual que al final de ese camino te den un diploma o no te lo den, porque eso al final va a poder salir a la luz, ¿no? Y vas a hacer una miel. Claro.
Entonces, es importante tener eso en cuenta también para aquellos oyentes que estén pensando si hacer algo como el doctorado, tal, que tengan muy claro que no es algo imprescindible, que lo que importa es lo que sepan hacer, lo que sepan de inteligencia artificial, no el título con el que acaben, ¿no? Y me parece que tú eres un ejemplo perfecto de eso, has logrado un trabajo súper interesante en temas de modelos de lenguaje, además, que es algo súper de actualidad. Y ya ves, no has necesitado completar ese doctorado, de hecho creo que has tomado una muy buena decisión sabiendo cuándo cortar a tiempo, ¿no? Que también es algo que hay que saber hacer en la vida. Claro. Y todavía no digo que no lo vaya a hacer. Yo estoy esperando que me llegue, yo que sé, la idea que quiera allí realizar. Bueno, y hablando de ideas y de estas decisiones, ¿no? que marcan la trayectoria de uno, se nota no solo por el título de tu empresa, sino también por tu discurso, que eres un apasionado de procesamiento del lenguaje natural, que es un campo dentro de la inteligencia artificial. ¿Qué te atrajo inicialmente a este área de la IA? Pues mira, la verdad es que lo que es el lenguaje en sí me ha atraído mucho siempre. Esta es una de las cosas en las que siempre he chocado con los matemáticos e informáticos. Con el clásico perfil de desarrollador de IA no suele casar mucho tener un gusto por la dialéctica, por la literatura y por el buen hacer del lenguaje. No parece que están un poco encontrados y que al final lo matemático es más científico y mientras pues el lenguaje es más algo de la persuasión, de la comunicación, etcétera, ¿no? Pero a mí siempre me ha enamorado este segundo punto. Para empezar, porque siempre me ha gustado mucho leer. Y el lenguaje es el mensaje a través del cual uno captura conocimiento nuevo. Es la principal fuente de conocimiento que tenemos los humanos. No podríamos saber lo que pensaban los antiguos estoicos, por ejemplo, si no fuera porque dejaron muchos escritos por el camino, ¿no? Por lo tanto, el lenguaje me ha parecido siempre muy fascinante, porque me parece la forma más compleja y completa que tiene el ser humano de comunicar información y conocimiento. Entonces, estudiar temas de lenguaje es ser capaz de estudiar al humano, ser capaz de estudiarnos a nosotros mismos y de comprendernos mejor. Luego, es verdad que coincide en el tiempo el momento en el que yo empiezo en el mundo laboral con la revolución inicial de los Transformers. O sea, más o menos coinciden en el tiempo. El paper de BERT sale a finales del 2018, yo empiezo en el mundo laboral a principios del 2019, con lo cual se dan todas las circunstancias para que yo empiece a interesarme también por esto que está ocurriendo en el mundo de la IA y por cómo se podría empezar a aplicar esto, ¿no? Pero ya, como te digo, hay un punto ahí filosófico que creo que es muy importante, que es que soy una persona muy curiosa, me encanta saber y me encanta aprender cosas nuevas y para ello creo que dominar las tecnologías del lenguaje pues es algo imprescindible, ¿no? De hecho, desde muy temprano, cuando todavía no existía este concepto del RAG y demás, yo estuve ya montando sistemas de respuesta a preguntas en base a bases de datos de conocimiento, ¿no? Como el Neuraculus, que si alguno es curioso, pues puede buscarlo por ahí, Neuraculus en YouTube, y le saldrá el vídeo, ¿no? de esa charla. Entonces, ese tipo de conocimiento y esa forma de saber cosas nuevas a mí me parecía fascinante, ¿no? Porque es algo que casaba mi yo fuera del trabajo, ese yo simplemente curioso, que le gusta ir al baño con un buen libro de filosofía o con una enciclopedia interesante, con el yo del trabajo al que le gusta pues tocar esas últimas tecnologías, ¿no? Entonces ahí pues se daba esa confluencia de ambas cosas que lo hacía idóneo, ¿no? Y ahora me gustaría preguntarte yo a ti, que sé que también te gusta mucho esto del NLP, de hecho, bueno, eso ya lo dejaremos para otro podcast, pero estaría interesante en algún momento contar cómo empezamos a llevarnos tú y yo, ¿no? Porque el NLP nos unió y el NLP nos mantiene ahora unidos, ¿no? Es algo que siempre ha estado de bisagra entre nosotros y a mí me gustaría saber, ahora además que lo ves desde una perspectiva más empresarial,
¿qué es lo que más te llama la atención de los grandes modelos de lenguaje y cuáles son las aplicaciones prácticas de las que se puedan contar, por supuesto, o sea, respetando siempre la privacidad de Seraph, que más estás disfrutando de tu trabajo allí? Hombre, en mi caso sería un poco ilógico, ¿no? Si me dedicara a otras áreas de IA que no fueran procesamiento de lenguaje natural, porque yo con haber estudiado filología hispánica, pues la salida laboral más frecuente de todos los que estudian esta carrera es profesora de idiomas, ¿no? Profesora de español o español como lengua extranjera. Pues yo también me considero profesora, ¿no? Porque yo estoy enseñando lengua, pero a las máquinas. O sea, es una decisión bastante evidente, ¿no? Que yo me decantara por procesamiento de lenguaje natural dentro de lo que es la inteligencia artificial. Y en cuanto a los grandes modelos de lenguaje, hay que aquí ir un poco más para atrás porque hay que tener claro que un ChatGPT, un modelo de lenguaje generativo, no deja de ser una distribución de probabilidades del siguiente, ¿no?, token más probable. Entonces, genera el texto a partir de todo lo anterior, pues predice la siguiente palabra o parte de palabra más probable y así pues sale texto, que a veces tiene sentido, otras veces no, unas veces alucina, otras veces te dice cosas que tú te llevas las manos a la cabeza y dices, hostia, este es más inteligente que yo. Y para mí lo más increíble es que solo con predecir la siguiente palabra más probable podemos lograr que estos modelos pues expongan la cantidad tan grande de conocimiento sin que se le enseñe este conocimiento como tal. Porque claro, este está entrenado para predecir un texto que suene bien, que suene a humano. Y como el lenguaje es el vehículo de conocimiento por excelencia, pues solamente con enseñar la parte, digamos, formal, la parte no superficial del lenguaje, somos capaces de lograr que una red neuronal exponga un conocimiento bastante profundo de cosas. Luego ya vemos que no son tan increíbles como yo digo ahora, porque vale que está todo muy bien, pero luego no me dice muy bien, yo que sé, cuántas R's hay en la palabra strawberry. Pero esto ya porque la gente le pregunta las cosas que se le tienen que dar mal al modelo, porque no son cerebros, no son distribuciones de probabilidad. Y entonces, en cuanto ya a las aplicaciones prácticas, pues ya claro, que hay muchas aplicaciones prácticas y esto es lo más increíble de estos sistemas, que nacieron con el intento de generar texto, pero al final terminaron ser sistemas que no tienen un propósito concreto y que terminan sirviendo para un mogollón de cosas, que pueden ser agentes que generan código y luego se ejecuta este código y a partir de la salida de este programa podemos analizar cosas en la base de datos y que este análisis lo haga enteramente un modelo de lenguaje. Me parece increíble. Así que sí, en cuanto a las aplicaciones prácticas, pues un sinfín. Y yo creo que sí, lo de generación de código es de las cosas más útiles que yo veo porque habilitan a gente a llegar más allá desde su conocimiento de código, que no digo que no haga falta ya aprender a programar porque un LLM lo hace mejor que un programador junior, no. Pero sí que puede darte este saltito un poco por encima, dos posibilidades, quizá resolviéndote una tarea repetitiva en la que gastas 10 minutos cada día. Y a lo mejor te ahorra tiempo, pero claro, te da este salto de eficiencia, de productividad, que al final pues termina marcando la diferencia entre una persona que no usa un LLM en su vida diaria y otra que sí. Bueno, de hecho es que es cuantificable esa mejora en la productividad. Creo que era un 26%. Dios. Lo que extrae un estudio bastante reciente, lo que es el aumento de productividad, ¿no? Y esto, vamos, yo por lo menos lo experimento en mi día a día. Ahora mismo el volumen de tareas que asumo es absolutamente inmanejable, lo cual, bueno, te puedes imaginar porque esto de ser emprendedor lleva mucho trabajo y creo que no sería capaz de hacer todas esas tareas a la vez a este ritmo si no fuera porque me ayudo de herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Que me ayudan mucho. No es que me hagan el trabajo, porque nunca te va a hacer el trabajo y si le pides que te haga un código, pues esto es como tener un becario super junior. Le vas a tener que corregir tú todo el código, pero tienes un borrador. No tienes un folio en blanco que tienes que empezar a programarte y a picar código ahí como un mono. Directamente le pides a un sistema de IA que te haga lo que es el primer borrador,
Luego tú lo vas corrigiendo y vas iterando sobre ello, ¿no? Tengo que hacer un informe en base a un Excel. Pues cojo el Excel, se lo paso, me lo escribe y yo luego se lo corrijo. Entonces, y cuidado con compartir datos sensibles. sí, por supuesto. No le pases un Excel a un ChatGPT. No, para eso utilizamos nuestras propias herramientas privadas. Claro. Sí, no le pasamos información ni confidencial de clientes ni sensible. Esto es importante hacerle hincapié, ¿eh? Porque al final estos sistemas se alimentan de nuestros datos. Bueno, y hablando de esta eficiencia y productividad, anteriormente, o sea, antes del boom de la IA generativa, antes de que tuvieras a tu disposición esta herramienta que te da un boost de eficiencia y productividad, ya fuiste reconocido como el mejor científico de datos en el hackathon de Spain AI de 2021. ¿Podrías contarnos esta experiencia y lo que aprendiste y cómo lo hiciste sin tener todavía pues esta herramienta mágica? A ver, por describir un poco la experiencia, creo que hay que hacer mucho hincapié en que este tipo de cosas llevan mucho tiempo, ¿no? Primero porque hay que estar muy al tanto de todas las líneas de investigación más recientes. Segundo porque hay que implementarse muchas de esas técnicas en código, hay que testearlo, debuguearlo, tenerlo todo bien, hay que ejecutar esos experimentos, hay que hacer muchas comparativas, llevar un cierto orden y todo esto mientras uno está trabajando 40 horas a la semana, ¿no? Y en aquel momento, si no recuerdo mal, yo ya había empezado también a dar clases por lo que, bueno, tenía el horario completamente copado, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues la verdad es que durmiendo poco y teniendo claro que... Por eso te decía antes lo del síndrome del impostor. Yo en ese momento lo seguía teniendo muy fuerte, ese síndrome del impostor, también porque bueno, hubo cierta gente en mi entorno laboral que se obcecó por hacer que yo lo siguiera sintiendo, ¿no? El problema cuando uno se siente pequeñito e inseguro es que tiende a proyectar eso en los demás y a veces pues te toca a ti que te lo proyecten. A mí me tocó eso y yo con ese síndrome del impostor solo se me ocurría hacer una cosa, que era trabajar y más trabajar. Creo que no he trabajado 40 horas a la semana en toda mi carrera laboral, jamás en la vida. Y en esos meses que dura el hackathon de Spain AI, que dura en torno a 3 meses más o menos, la verdad es que yo dormía muy poco. De hecho, recuerdo a mi novia tremendamente preocupada porque me iba a acostar a lo mejor a las 4 o 5 de la mañana, me volvía a levantar a las 7:30, 8:30 y venga, a empezar otra vez. Y claro, ella me veía con ese tipo de horario, durmiendo muy poquitas horas y tal, y todo el día currando, ya fuera en el trabajo habitual o fuera en el hackathon, y requiere esos niveles de esfuerzo, ¿no? Gracias a ello, la verdad es que aprendí muchísimas cosas, o sea, porque ese hackathon además era súper diverso. Había una competición de procesamiento de lenguaje natural, donde logré quedar tercero y además pues saqué bastantes alternativas muy interesantes. He de decir además que de cierta forma los dos que quedaron por delante de mí irónicamente usaron datos de test de alguna forma, pero de una forma legal. Había una forma legal de usar los datos de test. Yo ese hack no lo encontré, así que solamente intenté mejorar con los datos de entrenamiento y los datos que yo podía conseguir para complementar a ese conjunto de entrenamiento, ¿no? Luego tenía una competición de generación de imágenes. Estamos hablando de un momento en el que todavía no estaban de moda los modelos de difusión, con lo cual aquí pude aprender mucho sobre las GANs, las Generative Adversarial Networks, y eso también fue muy interesante porque, oye, pues nunca había hecho esa tarea de super resolución, era una tarea de pasar imágenes en baja resolución a alta resolución y tal, y en aquella tarea tuvimos un triple empate en la primera posición porque obtuvimos los mismos puntos. ¡Ostras! Sí, o sea, hubo mucha competitividad en esa tarea y al final pues 3 personas obtuvimos la misma puntuación. Había que irse al quinto, al sexto decimal para desempatarlo y eso era una cosa absurda, ¿no? Que además no estaba ni en la plataforma. Entonces, mira, pues hicimos un pacto como los medallistas aquellos del año pasado que dijeron, ¿quieres que seamos solo los dos? Y se dieron un abrazo, pues así más o menos fue. Podíamos haber pedido una prórroga de la tarea y desempatar o podíamos quedarnos con el primer premio las 3 personas y así lo hicimos. Y luego por último había una tarea que tenía que ver con gestionar una cartera de activos a largo plazo, porque era 1 año y medio vista o una cosa así. Y tú allí dijiste, bueno, esto es lo mío, ¿no?
Sí, o sea, era gestionarlo al minuto, a la hora o algo así, o sea, encima cada poco tiempo. Y realmente es un poco lo que yo había empezado a hacer cuando me había metido en esto de la IA. O sea, yo en ese momento ya era bastante experto en NLP porque me empapaba de ello todos los días, pero yo en lo que había empezado era haciendo sobre todo aprendizaje por refuerzo y enfocando ese aprendizaje por refuerzo a la gestión de carteras y al mundo más financiero, que era de donde yo venía, de ADE, ¿no? Y ahí quedé primero con bastante diferencia, pude probar muchísimas cosas. Bueno, la verdad es que fue una pasada de competición esa, me lo pasé súper bien, porque nunca había utilizado técnicas de Deep Learning para hacer optimización de carteras. Había utilizado técnicas de Deep Learning para hacer aprendizaje por refuerzo, pero esto al final, la mejor solución no la di por aprendizaje por refuerzo, sino que era una forma de optimización black box, digamos, era una optimización black box con redes neuronales, que se parecen algunas cosas al aprendizaje por refuerzo, pero el setup que utilizas es completamente distinto, ¿no? Entonces, bueno, pues pude aprender muchísimo ahí y sobre esa experiencia, sobre todo, lo que sí que tengo claro es que pude aprender que el trabajo duro, aunque no siempre de su recompensa, siempre merece la pena, porque no debemos trabajar para las recompensas, debemos de trabajar para el propio proceso. Aprendí también que, oye, que pese a yo venir de ADE y tal, podía codearme con los mejores, porque yo había ganado otros hackatones hasta ese momento, pero eran hackatones en los que participaban más estudiantes y tal, que era lo que yo había sido hasta un año y pico antes de aquello. Entonces, todavía no sabía si yo realmente podía estar a la altura de competir con gente que llevaba muchísimos años en este campo, ¿no? Entonces, para mí también fue una lección importante en ese sentido. Fue una lección que me enseñó, pues oye, que si uno se esfuerza, si tiene curiosidad, pasión y tenacidad, puede acabar compitiendo al alcance de los mejores, y eso es algo que me llevo, ¿no? Y por último me llevé una lección importante también. Hay un libro que se llama Las no sé cuántas reglas del poder. Esto fue algo... Lo pondremos en la descripción del podcast, Luego lo ¿no? ponemos en la descripción, sí. Bueno, pues la primera regla del poder se llama Never outshine your master. Nunca brilles por encima de tu superior. Podemos traducirlo al español. Esto es algo que yo luego repito en mis clases porque intento transferir este conocimiento a mis alumnos para que no les pase lo mismo que me pasó a mí. Los jefes quieren a alguien que resuelva bien las tareas. Nunca van a querer a alguien que brille por encima de ellos o que les haga sombra de alguna manera, que es la expresión que utilizamos en castellano para referirnos a esto. ¿Por qué cuento esto? Bueno, cuento esto porque hasta ese momento del hackathon de Spain AI de 2021, la verdad es que la relación que tenía también pues con mi entorno laboral, con mi superior y demás era fantástica, era magnífica. Fue a partir de este momento en el que se empieza a torcer. Él también participó en este hackathon, solamente en uno de los retos finalmente. Y yo luego, analizando un poco toda esta trayectoria, con los años y con el tiempo y con la paz que le da a uno el que haya llovido mucho desde que ocurren las cosas, he llegado a la conclusión de que me salté la primera regla del poder. La primera regla del poder es, si tu jefe está compitiendo en una competición y él espera luego poder brillar a partir de ahí, si llegas tú y vale, sí, él queda segundo en una competición, pero tú quedas primero en dos y tercero en otra y te acabas llevando el premio especial a Mejor Data Scientist, pues para ti en el momento puede estar muy bien, pero ese jefe no te va a volver a mirar igual, porque te has saltado la primera regla del poder. Entonces, lo que aprendí en ese hackathon, lo más importante de todo lo que aprendí en ese hackathon, es que la primera regla del poder importa. Que nunca debes brillar por encima de tu superior. Es una mierda, porque si la gente fuéramos seguros de nosotros mismos y no tuviéramos tantos complejos y tantos problemas de autoestima, esto no sería importante o necesario,
Pero bueno, eso es como jugar a si fuéramos robots y no fuéramos humanos, ¿no? Entonces una cosa que me gustaría que se llevaran los oyentes, igual que les digo siempre a mis alumnos, es nunca os saltéis la primera regla del poder. Preséntate a otro reto, a otro hackathon o a otra historia, en uno en el que no esté tu jefe. Y si no tienes por qué informarle y que no te digan nada desde la empresa y tal, de qué bien que lo hiciste y eso, mejor aún, que te quiten lo bailado, pero que no cambien la forma de mirarte, porque si te ven como un reto, como una amenaza, te pueden hacer la vida verdaderamente imposible y eso es bastante fastidiado. Es un mensaje importantísimo el que lanzas a los oyentes ahora, no solo las lecciones que has aprendido, sino el hecho de que a partir de una experiencia así de positiva, que tú has ganado una cosa, ¿no? O sea, esto a celebrarlo y que no te quiten lo bailado, ¿no? Muchas veces dicen que aprendes más de los errores que de los éxitos, pero yo creo que aquí tú ya has superado, ¿no? Esta máxima. Y yo creo que esto también es importante, que de cualquier experiencia en el camino es valiosa y que se le tiene que sacar el máximo provecho de cualquier cosa que pase, porque son igualmente valiosas las experiencias positivas y negativas. Se aprende de la reflexión al final. Sí, y yo creo que esto sería un excelente broche a este primer episodio, porque ya llevamos 1 hora grabando. Tenemos material para el siguiente, todavía tenemos muchas cosas de las que hablar en el siguiente. Y, María, yo quiero darte las gracias por animarte a este podcast, por colaborar con nosotros con lenguajenatural.ai para compartir toda esa pasión que tienes por el mundo de la IA con los oyentes. Estoy seguro de que van a aprender mucho de ti, que se lo van a pasar genial contigo, porque aparte de ser una gran profesional, eres una tía muy divertida. Estoy seguro de que lo han empezado a poder experimentar en el podcast de hoy y estoy seguro de que eso lo van a poder seguir viendo en futuros episodios. Con esto nos despedimos de nuestros oyentes. Muchas gracias por haber estado escuchándonos y nos vemos en los próximos episodios. Cuidaros mucho.